Bienvenidos a Noticias RNA, un placer que usted nos acompañe. Soy Kelly Ábrego, de inmediato pasamos a nuestros titulares. El salario mínimo podría ser congelado por segundo año consecutivo en Nicaragua, situación que mantiene preocupada a la población. Estado de emergencia se ha declarado en 101 municipios de Brasil tras las lluvias registradas recientemente y que han cobrado la vida de al menos 60 personas. Bomberos de Francia se enfrentan contra la policía en una protesta para exigir mejores condiciones laborales. Y 536 pescadores fueron rescatados en medio del hielo en la isla de Sajalín. Iniciamos con la información. Un sismo de magnitud 7.7 en el Caribe causó alarma en México, Miami, Cuba y Jamaica, donde se evacuaron edificios, pero no se reportaron daños significativos. Un fuerte sismo de magnitud 7,7 ocurrió el martes en aguas del Caribe. El movimiento se sintió en varias provincias de Cuba, aunque no se reportaron daños. Entonces estoy parada y me da como un mareo. ¿Y esto qué es? Se va a acabar el mundo. Porque Cuba es meneándose, pero no así. Y era así, mira. Así que susto pasamos. Y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara. Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto, hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, que las paredes estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores. El Instituto Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros a las 19:10 GMT, unos 125 kilómetros al noroeste de Lucea, en Jamaica, o 140 kilómetros al suroeste de la localidad cubana de Niquero, en la provincia de Granma, al este de la isla. También hubo evacuación de inmuebles en Miami y se sintió en costas del Caribe mexicano y en Jamaica. El Centro de la Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái avisó sobre la posibilidad de peligrosas olas de tsunami para las costas de Jamaica, Belice, Cuba, Honduras, México y las Islas Caimán, aunque más tarde la alerta fue descartada. Una nueva jornada en juicio político a Donald Trump estuvo marcada por el cierre del tiempo reglamentario de presentación de argumentos de su equipo legal y por la lucha de los demócratas para aprobar la citación de nuevos testigos. Al final de esta semana, una votación en el Senado determinará el futuro del proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Los senadores deberán decidir si aprobarán o no una moción para citar a nuevos testigos y presentar nueva evidencia. Una batalla que los demócratas no dan por perdida en un Senado donde hay mayoría republicana. La bancada demócrata necesita convencer al menos a 4 republicanos para que voten a favor y al parecer hay quienes los han escuchado. No he hablado a nadie, pero escuché eso, así que veremos. El principal punto de persuasión es citar al ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, quien aseguran tiene información relevante sobre el caso. No me puedo imaginar por qué, como jurados, no llamaríamos a este testigo ahora. Ya hay republicanos que parecieran estar en sintonía con los demócratas. Uno de ellos, Mitt Romney. Es bastante justo decir que John Bolton tiene un testimonio relevante para brindar a aquellos de nosotros que queremos ejercer una justicia imparcial. Y también la senadora Susan Collins. Es probable que apoye una moción para citar testigos, como lo hice en 1999. También hay otros como John Kennedy con opiniones reservadas. No voy a tomar ninguna decisión hasta que analicemos el caso. Creo que ese es el enfoque más justo. El equipo de defensa del presidente Donald Trump ha desestimado la posible comparecencia de Bolton. Si la votación falla en contra de llamar a nuevos testigos, es probable que para el final de esta semana el juicio llegue a su etapa final, con la votación que determinará si el presidente Trump será destituido o no. Desde Washington informó Jorge Agobián, de La Voz de América. La población en Nicaragua se muestra preocupada ante la posibilidad de que el salario mínimo pueda ser congelado por segundo año consecutivo. La medida respondería a la contratación económica sostenida que sufre el país centroamericano. Anielka Aguinaga asegura que con su salario no le alcanza para comprar todos los productos de la canasta básica, que según el Banco Central de Nicaragua supera los $400. Estamos nosotros quedándonos con salarios que por debajo completamente de la canasta básica.
Esta madre de familia argumenta que su situación es crítica, porque el salario mínimo en el país es el equivalente a $122, mientras un alquiler promedio cuesta alrededor de $200. Yo no sé los nicaragüenses qué va a pasar con nosotros, porque yo no sé ya qué vamos a comer. Ante este panorama, Roberto González, dirigente del Sindicato Central Sandinista de Trabajadores, propone un aumento salarial de un dígito, tomando como base la pérdida del valor del salario en el último año. Un ajuste del salario mínimo del 5%. Pero el sector empresarial se opone a un reajuste y propone que se congele el salario por segundo año consecutivo. Michael Healy, representante del sector privado, asegura que un aumento no es viable por la contracción económica del 5.4% en el año 2019. Cuando vos subís los costos de producción y los costos de las empresas, especialmente en la situación que se encuentra la economía de Nicaragua, lo que vas a tener es más despidos. El salario mínimo en Nicaragua es el segundo más bajo de la región, según el Sistema de Integración Centroamericana. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En más información, la Organización Mundial del Trabajo, OIT, emitió un reporte de los pronósticos de trabajo en América Latina. La situación económica con tendencia a la baja impacta el mercado laboral, asegura la organización. Los pronósticos de crecimiento en América Latina han sido corregidos por organizaciones internacionales, puesto que en algunos países el desempeño es más bajo de lo esperado. Vía Skype, Hugo Ñopo, economista regional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, asegura que la desaceleración del crecimiento afecta a la bolsa de empleos. De los ingresos de los hogares latinoamericanos, para más o menos la mitad de la población, resulta que 80% de los ingresos vienen del trabajo. El resto viene de rentas y transferencias. De ese tamaño es la importancia de los mercados de trabajo. América Latina sigue teniendo una tasa de desempleo de un dígito de entre 7 y 8%, lo que asegura Ñopo significa que trabajo hay. Lo cuestionable es la calidad del mismo. Y para eso hay que fijarse en la formalidad, el porcentaje de trabajadores que reciben ingresos que están por debajo de la remuneración mínima vital. Y estos indicadores se han exacerbado en buena cuenta en los países que han recibido migración venezolana. Haciendo referencia a países de la región, especialmente países vecinos y en donde los venezolanos llegados representan entre 8 y 10% de la población económicamente activa. Han sentido el impacto, no lo han sentido en términos de tasas de desempleo, pero sí lo han sentido en términos de formalidad y calidad del empleo en general. Mujeres y jóvenes siguen siendo la población con condiciones más precarias. Asegura la OIT que este segundo grupo casi triplica la tasa de desempleo de la población adulta en la región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y la Corte Suprema de Justicia autoriza negar residencia permanente a quienes soliciten ayuda en programas de asistencia pública en Estados Unidos. Un abogado nos explica la extensión de la medida. El gobierno de Estados Unidos tiene autorización de la Corte Suprema de Justicia para negar residencia permanente a quienes hagan uso de ayuda federal bajo la regla de carga pública, norma instaurada por la Casa Blanca desde octubre del pasado año. Esta decisión afecta a un grupo específico de inmigrantes, de acuerdo a abogados consultados por La Voz de América. Pero esto aplica para aquellos casos que dependen de la carta juramentada de solvencia económica, es decir, reclamaciones familiares. No aplica a asilados, no aplica a refugiados, no aplica a aquellas personas que ganan la Lotería Mundial de Visas. El abogado de inmigración Ángel Leal afirma que esta decisión compromete la solicitud de residencia a partir de un ajuste inmigratorio de una persona que se encuentre en Estados Unidos. Se trata de haber pedido algún tipo de ayuda de los 9 programas contemplados por la norma, como ayuda de salud, nutrición o vivienda. Si se puede considerar que la persona pudiera o accedió a algún tipo de beneficio público por necesidad económica por un periodo de 12 meses a través de 3 años, ya esa persona puede ser catalogada como carga pública. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha reafirmado que esta norma dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del gobierno federal a las personas que puedan optar por darse de baja o renunciar a la inscripción de un programa. José Perralete, Voz de América, Miami. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do
Los servicios de emergencia de Rusia rescataron a 536 personas que quedaron varadas en el hielo en la isla de Sajalín. Los servicios de emergencia de Rusia rescataron a 536 pescadores que quedaron varados en un témpano de hielo gigante que se separó de la isla de Sajalín, en el este de Siberia, según las autoridades. Otras 60 personas pudieron regresar a la orilla por su cuenta el martes en la noche, dijeron funcionarios de emergencia. La operación de rescate se prolongó por casi 7 horas. Las imágenes del incidente mostraron a grupos de personas que utilizaron pequeños trozos de hielo a modo de balsas e intentaron remar para llegar a la costa, mientras el témpano sobre el que estaban los pescadores se alejaba lentamente de tierra firme. Según algunos de los pescadores, en ese momento del rescate entre la pieza de hielo y la costa había ya unos 200 metros de distancia. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos en breve con más de Noticias RNA. Usted continúa informándose con Noticias RNA. Continuamos con la información. Estados Unidos elevó el nivel de vigilancia de 5 a 20 de sus aeropuertos ante el potencial contagio del coronavirus, pero las autoridades aseguran que el riesgo interno sigue siendo bajo. 5 son los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, todos ellos provenientes de China. Hasta este martes no se había reportado transmisión de paciente a paciente en Estados Unidos, pero 110 personas permanecen bajo observación en 26 estados. Ahora mismo no existe transmisión del virus en nuestras comunidades en el territorio. Por este motivo, nuestra evaluación actual es que el riesgo inmediato de este nuevo virus para el público general es bajo en nuestra nación. El gobierno estadounidense reforzó los mecanismos de prevención y control para evitar la dispersión de la enfermedad en territorio estadounidense. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje a cualquier región de China y elevó la vigilancia en los aeropuertos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo este martes que continúan analizando el comportamiento del nuevo virus. Actualmente, China está reportando más de 100 muertes para más de 4.500 casos. Esta es una cifra elevada, pero nuevamente los casos que fueron identificados tienden a lo severo, incluyendo pacientes mayores o con otras enfermedades. Mientras tanto, en China, las autoridades trabajan para contener la emergencia. La ciudad de Wuhan, donde se originó la nueva cepa, permanece cerrada. Allí vive Susi Melgar, una joven salvadoreña quien relata su experiencia como estudiante extranjera en medio de la emergencia. Eviten fiestas, restaurantes, todo lo que tenga que ver con agrupaciones, cero. Quédense en su casa, ¿verdad? Tras el brote de la enfermedad, se han reportado 65 casos en todo el mundo, con presencia activa del virus en 18 naciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Las autoridades sanitarias de Hong Kong anunciaron 2 posibles casos más del coronavirus. El brote ha generado alarma en la población. Las autoridades sanitarias de Hong Kong anunciaron 2 posibles casos más del nuevo virus mortal el miércoles. Un portavoz del Departamento de Salud dijo que ambos pacientes dieron un resultado positivo preliminar para el coronavirus y que las autoridades esperarán más resultados de la prueba. El portavoz agregó que la mujer de 73 años y el hombre de 72 son residentes de Wuhan, China, y llegaron a Hong Kong el 22 de enero. Más tarde mostraron síntomas de la infección en el hospital. Hong Kong tiene 8 casos confirmados del nuevo virus en total. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y Alemania registra uno de los primeros casos de personas contagiadas del coronavirus fuera de China, mientras los gobiernos de diferentes países intentan alejar de Wuhan a sus ciudadanos. Varios países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Japón, organizaban el martes la evacuación de sus ciudadanos de Wuhan. Esta ciudad china fue el epicentro de una epidemia de neumonía viral que ha dejado más de un centenar de muertos en China y varios miles de infectados. Casi toda la provincia está aislada del mundo desde el jueves por orden de las autoridades para intentar frenar la epidemia, lo que sorprendió a miles de extranjeros que se encuentran en la región. La Organización Mundial de la Salud aclaró que no recomienda las evacuaciones. Mientras tanto, ya aparecieron los primeros casos de personas que se contagiaron fuera del territorio chino.
Alemania, el segundo país afectado en Europa después de Francia, reportó el martes el primer contagio entre humanos en Europa, de un hombre que tuvo contacto con una colega china que estaba de visita. Japón también anunció el martes un caso confirmado del nuevo coronavirus en su territorio en un hombre de 60 años que no viajó a China, pero que sí transportó en enero en un autobús a turistas de Wuhan. Cambiamos de información. En Brasil, al menos 64 personas han perdido la vida y 19 están desaparecidas a raíz de las tormentas que golpean el suroeste del país. Así lo han confirmado las autoridades. Al menos 64 personas murieron y 19 están desaparecidas a raíz de las tormentas que golpean el suroeste de Brasil, confirmaron autoridades. Señalaron que las inundaciones, los deslizamientos de tierra y derrumbes provocaron que en Minas Gerais se registraran 53 decesos. La Defensa Civil de Minas Gerais señala que 65 personas resultaron heridas debido a las tormentas. El número de personas sin hogar se elevó a 35.000. La mayoría de ellas tuvieron que abandonar sus residencias temporalmente, mientras que 4.101 perdieron sus casas en forma definitiva. El gobernador de Minas Gerais firmó un decreto declarando una situación de emergencia en 101 municipios. Con eso podremos movilizar a las agencias estatales en las acciones de respuesta y rehabilitación, agregó. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Momento de hacer nuestra segunda pausa. Regresamos con más noticias RNA. Gracias por continuar informándose con nosotros. El presidente Donald Trump anunció junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su plan de paz para resolver el conflicto palestino-israel. El acuerdo no cuenta aún con el apoyo de la autoridad palestina, que cesó la comunicación con Washington en 2017. Junto a una de las partes involucradas en el conflicto palestino-israelí, Donald Trump anunció su plan de paz en la Casa Blanca. El acuerdo de hoy es una oportunidad histórica para los palestinos, para que por fin consigan un Estado completamente independiente. Un plan que aún no cuenta con el apoyo de la autoridad palestina, que frenó el contacto con Washington desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Ahora la hoja de ruta estadounidense ofrece a los palestinos situar su capital en el este de Jerusalén. Mi visión presenta una oportunidad favorable para ambas partes, una solución realista, con dos estados, que resuelve el riesgo que supone para la seguridad de Israel un Estado palestino. El plan amplía las áreas sobre las que Israel tendría soberanía y restaría territorio a los palestinos. A cambio, estos recibirían la promesa de mayores libertades y prosperidad en un territorio que podría llegar a convertirse en su propio Estado. Eso sí, antes deberían desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. El mismo corazón de la tierra de Israel, donde nuestros patriarcas rezaban, nuestros profetas predicaban y nuestros reyes gobernaban, ha sido etiquetado de manera ofensiva como territorio ocupado ilegalmente. Hoy, presidente, usted está desarmando esta gran mentira. Otras de las concesiones que deberían hacer los palestinos: reconocer a Israel como el Estado judío. La antigua capital de Jerusalén permanecería unida, eso sí, bajo soberanía israelí. Ahora la pelota está del lado palestino, que deberá dar luz verde a un plan diseñado por una de las partes involucradas en el conflicto y un aliado de esta. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y palestinos protestaron en la ciudad de Belén, en Cisjordania, rechazando precisamente el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Docenas de palestinos el miércoles en la ciudad de Belén de Cisjordania rechazaron el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Se vio a las tropas israelíes disparando gases lacrimógenos contra los manifestantes palestinos que quemaron una bandera estadounidense. El plan les otorgaría una autonomía limitada en partes de Medio Oriente, mientras que permitiría a Israel anexar sus asentamientos en Cisjordania y mantener casi todo el este de Jerusalén. El presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó el plan el martes por la noche como sin sentido y prometió resistirse. Netanyahu lo llamó un avance histórico, igual en importancia a la declaración de independencia del país en 1948. El tan esperado plan de Trump, que se dio a conocer, permitirá a Israel anexar todos sus asentamientos en Cisjordania, así como el Valle del Jordán, que representa un cuarto de Cisjordania. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Bomberos en Francia se manifestaron para exigir mejores condiciones de trabajo. La policía intentó dispersar la protesta.
Los enfrentamientos estallaron cuando la policía francesa disparó un cañón de agua contra los furiosos bomberos que se manifestaban en París por mejores condiciones de trabajo. Los sindicatos organizaron la protesta en la capital en nombre de los trabajadores del servicio de bomberos de todo el país. Los bomberos que protestaban encendieron petardos ruidosos en la Plaza de la República para llamar la atención sobre su causa, mientras que otros intentaron derribar barricadas cerca del área de la Nación en París. Los participantes han pedido un aumento en el pago de riesgo del 19 al 25%. Han afirmado que las reducciones en el personal han hecho cada vez más difícil llevar a cabo sus trabajos y también han dicho que los ataques contra ellos han aumentado en los últimos meses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. El Reino Unido entregó su instrumento para ratificar el acuerdo de retiro de la Unión Europea al Consejo Europeo de Bruselas. El Reino Unido entregó su instrumento para ratificar el acuerdo de retiro de la Unión Europea al Consejo Europeo de Bruselas el miércoles. El embajador del Reino Unido en la UE, Sir Tim Barrow, fue visto llevando un maletín negro con el emblema del escudo de armas real británico cuando entró en el edificio. Barrow entregó el documento al secretario general del Consejo Europeo. Ese es el último paso del Brexit del lado del Reino Unido. Más tarde, el Parlamento Europeo votará sobre la ratificación del acuerdo de retirada del Reino Unido. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Tenemos más información que compartir con ustedes en el siguiente resumen. Las autoridades de Kenia han intensificado los controles sobre el ingreso al país como medida de precaución contra la neumonía de Wuhan, especialmente para los viajeros de Asia y más específicamente de China. Manifestantes se reunieron frente al consulado de los Estados Unidos en Estambul para protestar contra el plan de paz en Medio Oriente del presidente Donald Trump. Alrededor de una docena de personas corearon y denunciaron el anuncio el miércoles, un día después de que Trump revelara su tan esperado plan. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. La Agencia Espacial Nacional Francesa en Toulouse está preparando su satélite Taranis para ser lanzado desde Kourou en la Guayana Francesa el próximo junio para observar los fenómenos de luz que acompañan a las tormentas eléctricas y que son invisibles desde el suelo, así como los fenómenos radiactivos y electromagnéticos que ocurren en altitudes de 20 a 100 kilómetros por encima de las tormentas eléctricas. Hasta aquí llegamos con una nueva emisión de Noticias RNA. Gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día.